Bien, estudiantes, ¿cómo le han ido a la clase? ¿Qué han aprendido? ¿Qué han hecho? ¿Qué le ha dificultado? ¿Alguna pregunta, alguna observación de las lecturas? ¿Quién se anima? Bueno, yo tuve una pequeña dificultad al comienzo de la clase por algunas diferencias, pero el Señor fue mostrando su voluntad y aquí estamos. Y tengo que decir públicamente que ha sido de muchísima bendición y edificación. No solamente porque, ¿verdad? Uno tiene la intención de adquirir conocimiento y quizás alguna que otra estrategia para trabajar con los jóvenes, sino porque el Señor nos demuestra que primero Él trabaja con los que Él llama. Y eso es lo que Él ha estado haciendo, por lo menos en mi caso. Eh, yo no profundizaba mucho en términos tan, vamos a decir, profesionales como de que hermenéutica, exégesis y esas cosas. Yo simplemente me concentraba en estudiar la palabra, ¿verdad? Y hacer como todo el proceso de estudio de la Biblia. Y el Señor me fue mostrando en esta clase que Él nos deja no solamente su palabra, sino personas que se capacitan para darnos estrategias y herramientas que nos ayuden incluso a profundizar mejor en su palabra y a comprender cuál es su mensaje. Entonces, nada, eso por esa parte. Y seguimos en pie de batalla poniéndonos al día con las tareas que todavía nos faltan por completar, algunos de nosotros, pero con fe y con disposición por la gracia de Dios. Amén. Gracias, Yelania. Sí, ciertamente todos nosotros o todo creyente de la historia se acerca a la Biblia tal cual se acerca al periódico, a un libro de lengua española, a un libro de historia. Simplemente uno hace una lectura un tanto superficial, poquito comprensiva y trata de asimilarla, su significado, el conjunto de la cosa. Bien, pero no nos detenemos, o al menos hasta ver toda esta cosa, a ver los contextos, ver la intención del autor, ver por qué se usó esta palabra, ver hacia dónde te lleva el mismo texto. Y todas esas cosas son las que hacen que cualquier lectura secular sea distinta a la lectura de la palabra. Así que muy atinado y te felicito, Gilania, y te animo a seguir emburujándote con estos términos, con estas técnicas, eh, porque, bueno, precisamente eh, nos van a ayudar bastante. Ustedes se van a dar cuenta, casi se lo puedo prometer, que después de esta materia y después de esta capacitación, te van a ver muchas cosas diferentes, para bien, para la gloria de Dios. ¿Alguien más se anima a... Me ha parecido muy bien la clase últimamente, o lo que se ha podido ver hasta ahora. Muy interesante y me ha abierto bastante el entendimiento en base a ciertas cosas que a veces uno tenía la noción de que existían, pero no sabía a qué nivel llegaba y la importancia que tenía a la hora de estudiar la Biblia. Por ejemplo, el tema de las traducciones. Yo tenía entendido que las traducciones tienen un impacto en cómo entendemos los pasajes y que es importante comparar diferentes traducciones, pero no lo había visto aún a ese punto tan profundo de cuál es el origen de una traducción o el contexto de otra. Y, y eso me ayuda mucho en lo que sería el comprender la historia de la Biblia, por así decirlo, el cómo a lo largo del tiempo, de diferentes formas, el Señor ha ido aclarando el panorama para que se pueda entender cada vez más su palabra y poder romper esas barreras que el tiempo ha impuesto, dígase la diferencia de lenguaje, diferencia de culturas y eso. Entonces, conocer eso me ha ayudado bastante a entender, primero, sobre todo, la importancia de hacerlo, o sea, de investigar aún más allá de lo que suele ver por encima. Excelente, excelente. Sí, el tema de las versiones es para mí fundamental. Uno, primero entender, que tú le llamaste traducción, hay traducciones que tienen que ver con los idiomas y versiones que pueden ser de un mismo idioma, varias versiones. Lo que más siempre lo entendemos por traducción es casi el mismo sinónimo de
versiones, ¿verdad? Lo que tenemos la Reina Valera del 60, del 95, del 2000 y pico, nueva versión internacional, la Biblia textual, bueno, todas las versiones. Lo que estudiaron en el diplomado de teología, los que están y los que se van a inscribir, Dios mediante, eso es casi obligatorio para ustedes, es casi obligatorio. Se van a dar cuenta tanto en la materia de Antiguo Testamento como de Nuevo Testamento que la daba lo que se llama la transición del texto. Lo que decía el hermano, cómo la Biblia ha venido de los textos originales a nosotros. Y si es verdad, como dice la alta crítica, que esos textos han sido alterados, adulterados para beneficio de un grupo y aquel lo modificó a su manera, ese tipo de cosas. Contra ello también hay descubrimientos arqueológicos, como el descubrimiento de los rollos de la cueva de Qumran o los rollos del Mar Muerto, que simplemente son hallazgos recientes y se comparan textos. O sea, el hallazgo es reciente, pero lo que se encontró es más viejo que los textos que se utilizaron, por ejemplo, para la Reina Valera. Increíble. Y se ha hecho obviamente comparación de los textos que se han encontrado y la similitud está por encima del 98%. Diferencias un poquito gramaticales y ese tipo de cosas. O sea que estudiar la transición del texto ha sido, nos ayuda a entender cómo ha viajado la palabra de Dios y cómo Dios se ha asegurado para que nosotros la tengamos este tesoro. Cuando uno conoce un poquito la historia, uno aprecia más la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, quizás los judíos fueron muy celosos con sus textos. No cualquiera podía hacer una copia de un libro. Tenían que ser escribas, sacerdotes, consagrados y destinados para eso. En un sistema muy riguroso, donde ellos tenían que santificarse, ellos tenían que hacer una copia exacta. Ellos, si cometían un error en cualquier parte del libro, ellos no tachaban ni corregían, ellos desechaban todo lo que habían hecho y volvían a empezar. Así que imagínense el que estaba haciendo, por ejemplo, la copia de los salmos, iba por el Salmo 118, el Salmo 129 y se equivocaba, tenía que empezarlo de nuevo. Así son los judíos a veces en sus temas, por eso muchas cosas les resulta a ellos. Y Dios le eligió como ese pueblo y en esa parte ellos lo hicieron muy bien en la preservación del texto. Casi, casi al 100%, ningún texto o copia del Antiguo Testamento tiene problemas. No importa cuándo lo encuentres. Si se hizo una copia del Antiguo Testamento hecha por un judío, eso está 100%. El tema con el Nuevo Testamento es que no lo hicieron necesariamente sacerdotes escribas judíos, sino que eran precisamente los hermanos que hacían una copia y ellos se tomaron ciertas medidas de control para hacer una copia de una carta del Nuevo Testamento. Fíjense que eh, hay un periodo que se llama en el Nuevo Testamento periodo de digerción, no me acuerdo, no me acuerdo el tema, pero es como que todo se expande. Eso tiene un nombrecito, se lo debo para la próxima clase ahorita en el grupo. Todo se expande. ¿Por qué? Porque Pablo le hace la carta a Roma de los romanos y le hace una a Colosa y otra a la Odisea, dice la Colosa, y escribe una carta a Efesios. ¿Qué hacen los hermanos? Bueno, los hermanos comienzan a decir, dame una copia de la de Romano, porque me han dicho que está bastante buena, y yo te doy una mía de aquí, de Filipo, que también está muy buena. Aquí hay un capítulo 2 que eso está, bueno, nadie escribió por capítulo, ¿verdad? Pero todo eso fue haciéndose copia. Entonces vieron hermanos que obviamente, porque no eran tan rigurosos, tuvieron diferencias, tuvieron diferencias. Se procuraba de que sea tal cual igual, porque la carta es la representación del apóstol. Por eso en el canon entran todas las cartas que simplemente se demostró que fue escrita por un apóstol. Una carta, una representación del apóstol que no pudo estar presente en una iglesia, por eso tiene tanta autoridad. Y así fue haciéndose copias. Aún así, hubieron 4 grandes centros en toda esa región. Uno estaba en Egipto, otro estaba
más para allá, bueno, trataba en Jerusalén, o trataba un poquito más para arriba, trataba allá para Antioquía, y cada centro de fotocopia era como un centro de una imprenta de fotocopia de hacer cartas del Nuevo Testamento. Tenía sus características porque tenía como una carta base, plantilla, de Romano, de Efesios, de todas, iba haciendo copias para llevar a las distintas iglesias. Eso hizo que en el tiempo los teólogos y todo lo que tiene que ver con los textos pudieran identificar esos cuatro grandes grupos, y de ahí salen las agrupaciones textuales, los grupos textuales, que es el texto bizantino, el texto, bueno, texto bizantino, el texto paletino, etcétera. No le voy a adelantar ni a expoliar la clase de Nuevo Testamento. Eh, y todo eso se fue puliendo, todo eso se fue puliendo hasta llegar a tener un texto de lo que nosotros conocemos hoy como el Nuevo Testamento. El canon del Antiguo Testamento por un lado, el canon del Nuevo Testamento por otro lado. Pero es interesante el tema de las versiones, porque cada vez se va aprendiendo un poquito más de los idiomas y se va buscando más palabras que representen mejor, quizá para el pueblo latinoamericano, un concepto bíblico, y entonces tenemos a veces muchos textos mejores explicados. Pero con eso hay que tener cuidado. Mi recomendación es siempre tener muchas versiones. Por gracia a Dios, hay aplicaciones que tienen decenas de versiones, decenas de versiones. Yo siempre utilizo la Reina Valera, pero para consultar siempre utilizo la versión de las Américas, la nueva versión internacional y la Biblia textual. A veces consulto otras que se llaman como Biblia en lenguaje actual o traducción actual, creo que se llama, y otro como lenguaje sencillo. Bueno, pero no me gustan porque más que traducir textualmente los textos, lo que hacen es como que lo explican. Entonces hay un texto pequeño que a veces yo explicándotelo lo pone un poquito más grande. Por eso tiene su nombre, ese tipo de interpretaciones, y las Biblias te lo dicen. Mira, esta es una Biblia que lo que hace este tipo de traducción, y esto es una Biblia que hace este tipo de traducción. Muy bien. Acerca de los contextos, ¿qué, qué vieron, qué aprendieron? Bueno, dentro de los contextos, de hecho, una vez tuve la oportunidad de hablar acerca de los contextos. Hay un versículo que me gusta mucho como es muy mal utilizado, y es donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y lo utilizamos en oraciones, es muy bonito, se oye muy bonito. Le queremos dar un significado sumamente bonito a algo que no es, porque el Señor no está donde están dos o tres, uno, dos. El Señor está donde están todos y donde no hay nada. Y lo usamos de esa manera en un contexto que tiene que ver totalmente en ponerse de acuerdo sobre algún tipo de situación cuando estamos tratando de ver qué vamos a hacer con un hermano que quizás ha ofendido a la congregación o al Señor sobre todo, ¿verdad? A través de algún tipo de situación. El contexto inmediato nos ayuda a conocer básicamente de qué trata el versículo, el tema, y nos ayuda a prevenir ese tipo de interpretaciones que son propias cuando nosotros queremos decir cosas que son de nosotros y queremos añadirle un significado muy, muy espiritual a algo que realmente el Señor no quiso decir en ese momento. Excelente, José. Excelentemente bien. De hecho, lo tenía aquí, ese texto ya, junto con otros, acerca de los contextos. Eh, Ok, ok. sí, sí, porque es bastante famoso y es uno de los más tergiversados. Realmente los contextos, en su sentido más amplio, se refiere a cualquier ámbito, ¿verdad?, que agrega significado a un texto. Nosotros vimos que hay contexto histórico, que son aquellos datos, ¿verdad?, que tienen que ver con cultura, con el autor, con los destinatarios, con la fecha. Todo eso condiciona la interpretación de un texto. De hecho, es un error capital
partir a interpretar un texto sin conocer ninguno de sus contextos. Entonces, para todo texto hay que saber su contexto histórico-cultural, también su contexto literario, que es básicamente el que ya tú te has referido, dónde está ese texto, qué lo rodea, lo que lo rodea influye en ese significado, lo que lo rodea apunta a ese texto, realmente apunta a esa enseñanza. Fíjate que tengo el texto aquí, simplemente extraído ya, donde hay 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Y hay otro tipo de contexto que ya te han hecho la práctica de Juan 4, que lo hicieron perfectamente bien. En ese sentido, de los contextos literarios, como buenos estudiantes debemos siempre ver y saber que ningún versículo de la Biblia está separado de su párrafo, de su texto. Por lo tanto, es necesario ver hacia adelante y ver hacia atrás para ver de qué se está hablando, para ver la idea del autor. Mateo 18 dice, 18:20, porque donde están 2 o 3, ya, eso simplemente 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando yo he escuchado eso, en las mismas ocasiones que dice Josías, si un culto va a empezar y todavía no ha llegado mucha gente, el director dice, vamos a empezar porque donde están 2 o 3 reunidos, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, el Señor está aquí. Y todos dicen amén. O un ministerio, ¿verdad? Que se convocan muchas personas y van 2 o 3 o 4. Entonces nos apoyamos ahí para entender que sí, que ya nosotros contamos con el aval de que Dios está con nosotros porque hay 2 o 3 congregados en su nombre. Pero la pregunta es si Mateo 18 habla de eso. Bueno, ya como las Biblias nos ayudan un poquito a segregar los temas, aquí en Mateo 18, el Señor está, bueno, Mateo agrupa una serie de discursos y de enseñanzas que da Jesucristo. Habla de quién es el mayor, la enseñanza acerca de la humildad y el liderazgo, ¿verdad? Están las ocasiones de caer, como está conectado con Esaí, según aprendimos en la misma clase anterior, esto y esto se conecta, ¿verdad? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos, porque está hablando aquí de niños. Entonces, aunque esto esté separado, todo esto es lo mismo. En el afán de ser el mayor, podemos perder la humildad y hacer tropezar a los otros. Ocasiones de caer. Luego está la parábola de la oveja perdida. Y luego se está hablando del perdón. ¿Eh? El perdón está conectado con la parábola de la oveja perdida. ¿Cómo lo sabemos? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién activa su micrófono? Y dice, ¿por qué la enseñanza de perdonar al hermano está conectado con la parábola de la oveja perdida? ¿Y de qué manera se conecta? El versículo 15 inicia diciendo, por tanto, con una explicación acerca de lo que el Señor Jesús había dicho anteriormente. Exactamente. Exactamente. Por tanto, es uno de esos conectores que vimos en la clase anterior que concluye, va a dar un resumen, va a dar una conclusión de lo dicho anteriormente. Entonces, si aquí se habla de la parábola de la oveja perdida, en donde la enseñanza principal, ustedes lo van a ver ya, bueno, precisamente en estas semanas, en este mes, les toca ver los géneros literarios y las figuras literarias de los textos. La parábola es una figura literaria y como parábola tiene su manera de interpretarse. Eso te lo van a aprender, ¿verdad? Los peores mensajes yo lo he escuchado de parábolas. Los peores mensajes. ¿Por qué? Porque hay una regla hermenéutica de la interpretación de la parábola que indica que toda parábola tiene una enseñanza principal. Como mucho puede tener dos, pero casi siempre apunta a una.
Y los detalles son para reforzar la historia, no la enseñanza. Entonces, de ahí que la gente no toma en cuenta eso y comienza a agarrar cada detalle, cada semilla, cada paloma, cada sembrador, cada cizaña, todas esas cositas, que el jefe, el otro, el que más, toda esa cosita y le saca una interpretación y una aplicación que el Señor no se la dio. De manera resumida, ¿qué lo quiere decir la parábola de la oveja perdida? Bueno, de que el Señor le da valor a cada alma. El Señor está en disposición de dejar 99 seguras e irse a buscar la perdida. Esa es la ilustración, ¿verdad? Esa es la comparación. Te regocija, así no es la que te lo cierro, que no se pierda ninguno de estos pequeños. Bien. Entonces dice, por lo tanto, entonces como cada oveja es valiosa para el Señor, de igual manera tiene que ser valiosa para ti. Y entra en el tema de las ofensas y de los pecados entre los hermanos. ¿Qué tú haces cuando alguien te ofende o peca contra ti? Bueno, pues tú lo sueltas en banda y ya hay que se cuide. No, porque esa es una oveja que el Señor está dispuesto a dejar 99 para buscar y tú tienes que ser así. Tú tienes que estar en disposición de buscar a tu hermano. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él estando solo. Aquí hay cierto orden, ¿verdad? De cómo se tiene que hacer la cosa. Si te oyere, ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Ojo, uno o dos. Para que en boca de dos o tres testigos, entonces es la cosa que siempre hay que tener pendiente, porque aquí hay unos numeritos que hay que saber. Conste toda palabra. Esos dos o tres testigos no es que el Señor se lo esté inventando, es que ya en la ley, si ustedes buscan en Levítico, Número, Deuteronomio, ya el testimonio de dos o tres sobre un mismo punto ya era una evidencia irrefutable de lo que se está apoyando, de lo que se está acusando. Entonces aquí sigue el mismo patrón. Si no lo oyera a ellos, dilo a la iglesia. Es la que se menciona a la iglesia antes de haberse constituido. Ya es otra cosa. Y si no oyera a la iglesia, atele por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo y todo lo que hace en la tierra será desatado en el cielo. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque si ya se agota este proceso de que no oye tampoco a la iglesia ni a los hermanos y tenerlo por gentil y publicano, esa consideración que tiene la iglesia sobre esa persona también se tiene en el cielo. O sea, tiene validez espiritual. Nadie puede decir, no, porque esta iglesia a mí me tiene en disciplina y si yo me voy para otra, ya esa disciplina quedó ahí. No, pero no, mi hermano, así no funcionan las cosas. Lo que se ata en la tierra, en esas condiciones, se ata en el cielo también. Hay un comentario de Carballosa que lo explica bastante bien. Otra vez os digo que si dos o tres se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces viene el versículo nuestro, que empieza con un por qué. Como empieza con un por qué, lo que el versículo 20 está haciendo es explicando, ¿verdad? Una razón. Recuerden, el por qué explica una causa o una razón. Si yo te preguntan por qué ustedes no han hecho las tareas, su respuesta empieza porque no he tenido tiempo, porque me he encontrado difícil, porque me dormí. Te me está explicando algo anteriormente. Entonces, él está explicando el versículo 19 de que si alguien se pone de acuerdo en cualquier cosa que pide, el Padre lo hace. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, explicando lo mismo. No está hablando que cualquiera que se reúne para cualquier cosa, no. Está hablando del perdón. Está hablando de que si dos personas se reconcilian, Dios lo aprueba. Si dos personas se reconcilian y se piden perdón, Dios lo perdona. Eso es lo que está hablando, es el contexto. Yo no veo otro contexto aquí. De hecho, la pregunta de Pedro sigue hablando del perdón. De ahí la importancia del contexto. Otro texto, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es cierto que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cierto que si yo digo, bueno, yo estoy pasado de las 200 libras,
Tengo que rebajar por lo menos 40 libras de aquí a, bueno, a julio, 1 de julio. Puede ser difícil, no importa, porque todo lo puede Cristo que me fortalece. Pero esto es ¿qué habla Filipenses 4? Bueno, Filipenses habla acerca de, bueno, en esta parte, porque está terminando la carta, está abordando varios temas, pero en esta parte está hablando del contentamiento y de estar tranquilo en cualquier situación que se presente. En gran manera me gocé en el Señor, el café habéis revivido vuestro cuidado de mí. Recuerden que Pablo está preso, ellos le mandaron una ofrenda, de cual también estaba solícito, pero faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, ¿verdad? De que Pablo está ahí muriéndose de hambre. Pues he aprendido a contentarme. Aquí viene la idea principal del texto, cualquiera que sea mi situación. Esto es lo que ahora Pablo va a explicar, cómo él ha aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. Entonces él dice, sé vivir humildemente y tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Es contentarme cualquier que sea mi situación. Ese es el texto que lo habla, que lo dice claramente. No es que si yo quiero un carro, un Mercedes-Benz, yo con este sueldito y quiero un Mercedes del año, con oración y ayuno, lo voy a conseguir porque Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, Pablo no te está diciendo nada de eso, la Biblia no te está diciendo de nada de eso. Y así, hermano, hay un billón de textos. Hay otro texto que usa mucho los pentecostales acerca de Deuteronomio 11:24, de que todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Oye, yo en realidad quisiera que la, yo en verdad quisiera que la Biblia dijera esa cosa. De verdad, óigame, de verdad, yo anhelaría que la Biblia dijera esa cosa, pero es que la Biblia no habla de esa cosa. O sea, ya este tipo de textos narrativos, que también los van a ver en este mes, ese género literario de la narración, cómo se interpreta. O sea, cómo nosotros vamos a tomar un texto dicho al pueblo de Israel de un lugar que inclusive se dice textualmente de dónde a dónde es, como que es una promesa de que nosotros vamos a conquistar aquello que nosotros deseemos y todo lo que pisemos. O sea que, no sé. Si usted lee el texto, eso se cae de la mata. Solamente siguiendo leyendo. Aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Nosotros no tenemos maldición por delante. Si oyere los mandamientos de Jehová, que yo percibo la maldición, si no oyere los mandamientos de Jehová, y aparte del camino que yo ordeno, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, la cual vas para tomarla, nosotros no nos están introduciendo en ninguna tierra. Pondrá la bendición sobre el monte de Gerizim y la maldición sobre el monte de Baal. Es que esto es muy de Israel. O sea, ¿por qué yo tengo que sacar una interpretación de un texto cuando su contexto me indica lo anterior? Miren, hace un tiempo había comprado este librito. De verdad que se lo recomiendo. No sé si aparece en PDF. Yo lo compré y Celsa, bien barato, es bastante pequeño. A mí me gustan bastante los libros pequeños. Y habla acerca de eso, de textos fuera de contextos. Y varios autores toman textos y lo explican. Por ejemplo, la oración de fe sanará al enfermo. Miguel Núñez explica si es verdad que la Biblia dice que si tú oras por un enfermo, ya pues se va a sanar, según Santiago. No juzguen para que no sean juzgados. Tú no le puedes decir nada a nadie, porque de una vez el hermano te dice, estás juzgando, y la Biblia dice, no juzgues para que no sean juzgados. Es cierto eso. Otro autor lo explica. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bendición y planes de todo. Precisamente Filipenses 4:13
otro texto que habla que todo lo que pidamos en el nombre del Señor, Él lo dará. Si eso fuera así, Cristo se hizo pobre para que fuese rico. Instruye al niño en su camino y no se apartará de él. Hay personas que creen, muchos padres que creen que eso es, o como le llaman, hijo de la promesa. Todo hijo de todo creyente se va a salvar porque es un hijo de la promesa, porque se instruyó en el camino y no se va a apartar de él. ¿Cómo Cree se en llama el autor, Jesucristo y será Gerson? salvo. Dígame, El autor del libro, por favor. es Jairo Namnum, Jairo Namnum y Steven Morales. Usted lo busca así mismo, pero textos fuera de contextos. Déjame ver. Gracias. Gracias. No te, mire, 100 páginas, Jesús. Pues usted se lo lea hasta en un día. Serás salvo tú y tu casa. Sí es cierto eso, ¿verdad? Lo mismo de, bueno, siempre los contextos son importantes, igual los contextos históricos, los contextos literarios y todo ese, eh, todo lo que rodea a un texto. Bien, para las clases que vienen de este mes, tenemos estas lecturas del capítulo 7 al 9 de Norma de Interpretación Bíblica del Neto Trencha, y para la segunda parte de la semana del 10 al 12. Estaremos hablando de doctrinas fundamentales. Ya en los pasados capítulos han visto acerca de algunos postulados fundamentales. Eso siempre es importante. Recuerde que en los contextos hay un contexto mayor que rodea todo, que se le denomina la integridad bíblica. Toda la Biblia tiene que guardar integridad bíblica. Por lo tanto, la interpretación de todos los textos corresponde también a una integridad bíblica. Y es en esa parte eh, influyen mucho las doctrinas fundamentales y los postulados doctrinales, ¿verdad? De que Dios es uno, de que la Biblia habla de Jesucristo. De hecho, hay personas que entienden que toda interpretación, que Cristo interpreta toda la Biblia y que toda interpretación, tú tienes que buscarle a Cristo de por medio. Y yo creo que en parte es así, si lo vemos de manera macro, por lo menos todos los libros aportan algo de Cristo, todos los libros de la Biblia. Lo que no creo es que cada versículo diga algo de Cristo. Pero en eso están las doctrinas fundamentales, está el lenguaje de las escrituras y está el lenguaje figurado. En ese sentido, la Biblia tiene mucho lenguaje figurado, muchos tipos, mucha simbología. Algunos géneros literarios dan cabida al lenguaje figurado. Por ejemplo, la literatura sapiensal o la literatura poética. Eso es un género literario. Aquí ustedes van a aprender cómo los géneros literarios y las figuras del lenguaje influyen. Cómo los géneros literarios y las figuras del lenguaje influyen en el texto. Por ejemplo, en este diccionario, miren los postulados fundamentales. El diccionario de... No, este es el de Neto Trencha. Este es el diccionario de hermenéutica. Ah, perfecto. Estos son los postulados que hablamos ahorita. Si usted no cree en uno de estos, eso es casi seguro que habrá una interpretación equivocada. Por eso hay que estar claro de los postulados fundamentales de nuestra postura y método de interpretación bíblica, ¿verdad? Recalcamos que nosotros tenemos un método llamado método de interpretación literal, o como otros le llaman, método de interpretación histórico-gramatical y literal, histórico-gramatical, léxico, bueno, todo lo que se incluya, donde tenga que ponerse atención a los aspectos culturales, históricos, geográficos, las personas y los destinatarios, las palabras y las ideas. Ese es el método nuestro, el método correcto. Entonces, en ese sentido, los postulados fundamentales
hay necesidad de unas normas, obviamente, porque eso es lo que nos va a asegurar a que nadie haga la cosa a su manera, ni añada ideas preconcebidas al texto. Obviamente hay un Dios, Cristo es el Verbo eterno y encarnado, o la representación de Dios, la revelación de Dios. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Hablábamos en la primera clase acerca de la inspiración de las escrituras. Bien, el enunciado de la inspiración es que toda la escritura es inspirada verbal y plenariamente por el Espíritu Santo. Verbal porque toda palabra escrita en el original tiene el sello del Espíritu Santo. No las ideas, no los conceptos, cada palabra. Y plenaria porque toda la escritura es inspirada por Dios, todo pleno. Tanto lo que está en el Antiguo Testamento como está en el Nuevo Testamento, tanto una introducción o como una genealogía. Todo es inspirado por el Espíritu Santo. Así que la Biblia es la palabra escrita de Dios. La Biblia es la revelación que Dios da de sí mismo. Cristo es el centro de la palabra escrita, lo que decíamos ahorita. Hay una revelación progresiva en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir revelación progresiva? A ver, ya ustedes leyeron eso, ¿eh? ¿Qué quiere decir revelación progresiva? ¿Quién me lo puede decir en su palabra? No tiene que ser algo construido. Si no me equivoco, es Ya. que va teniendo. Ah, perdón. Perdón. No, perdón, yo por fin Da- tengo acceso al micrófono, por eso no podía hablar. Oiga bien. Buenas tardes a todos. La revelación progresiva tiene que ver la forma en la que Dios se fue revelando poco a poco en el Antiguo Testamento. Primero vemos a un Dios creador, después vemos a un Dios que llama a un hombre, en este caso Abraham, después vemos el plan de la promesa, de que escogería un pueblo, y así Dios se va manifestando, luego se presenta a través de los profetas, y así sucesivamente hasta llegar a la revelación del Señor Jesucristo, que ya lo vemos en el Nuevo Testamento. Excelente, Paola. Josías, ¿tú ibas a decir algo igual o distinto? Lo mismo, realmente. Realmente. Perfecto. Bien, exactamente es eso. La revelación de Dios es progresiva. Dios con el tiempo va como desvelando, como mostrando, como abriendo poco a poco como ese velo hasta revelarse completamente en Jesucristo. Por eso se le dice progresiva. Y como bien dice Paola, como que cada evento, cada libro, cada etapa de la historia, Dios va mostrando parte de sí. Por ejemplo, si usted va a estudiar de una manera conceptual, no sé, la resurrección. Usted se va a dar cuenta que, bueno, hay varios textos en el Nuevo Testamento que hablan de la resurrección. Puede partir de la misma resurrección de Cristo en los Evangelios, Primera de Corintios 15, en Apocalipsis hay una resurrección, pero si usted se va al Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta de que el concepto de resurrección existe, pero no tan amplio como está en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, dice Job que, yo sé que mi Redentor vive y que aquí en el sepulcro o que mi santo no dejará que yo vea corrupción. Eso habla de resurrección, pero ¿cómo resurrección? Una resurrección que ellos entendían que era al final de los tiempos y que los santos iban a resucitar y que es así, pero no tan acabada. Ellos no conocían tampoco esa resurrección que hay en el arrebatamiento, no tienen concepto de lo que es la iglesia y de que va a haber un pueblo eh, a quien Dios va a llamar llamado iglesia. Entonces, la revelación ha sido progresiva. De hecho, nosotros somos privilegiados, más, mucho más yo creo que esos grandes hombres como Moisés, como Abraham, como Josué, como David. Personas que escribieron libros de la Biblia
Nosotros somos más privilegiados porque tenemos la Biblia completa, tenemos la revelación completa. Ellos no la tenían. Ellos no la tenían. Entonces, la revelación es progresiva. Eso es importante cuando vayamos a estudiar la palabra, ¿verdad? ¿Qué se entiende por la salvación en el Pentateuco? ¿Qué se entendía por la salvación en los libros históricos? Se habla de salvación eterna, se habla de cielo. La revelación es progresiva. El Espíritu Santo aclara el sentido de la palabra, eso es verdad, lo vimos mediante la tarea del Espíritu Santo que se llama iluminación. Estudiar las Escrituras para nutrir nuestro espíritu y llevarnos a Dios. Muy bien. Ahora bien, en cuanto a los géneros literarios, nos vamos a dar cuenta o tenemos que tener pendiente, lo van a leer en este mes, que la Biblia es un conjunto de libros y de hecho, esos 66 libros, algunos de ellos tienen distintos tipos de escritura. ¿Qué es un género literario? Un género literario es un tipo de escritura de una manera más llana, que tiene su esquema propio, que tiene su naturaleza propia y por lo tanto se debe de tener reglas de interpretación distinto. Recuerden cuando estábamos definiendo hermenéutica, que hay una hermenéutica general y una hermenéutica específica. Y en esa se consideran, en la específica, los géneros literarios. Todos los libros de la Biblia tienen uno o más géneros literarios. Por ejemplo, aquí a veces habla de todos los géneros literarios habidos y por haber, quizá con algunas referencias o partes acerca de ese género literario. Por ejemplo, en los dichos dominicales, aquella palabra que ha dicho el Señor, algunas personas lo separan y ya tienen otra connotación frente a cualquier otro texto. Las doxologías, casi siempre vemos en los finales de las cartas, ¿verdad? De expresión formal de alabanza. Son parte, ¿verdad? Miren, hay un género epistolar. Las cartas del Nuevo Testamento corresponden a un género literario que se llama género epistolar. Estas fueron escritas no como obras literarias, sino para atender problemas y situaciones reales de la iglesia. Por eso cada carta tiene una ocasión, un motivo. ¿Por qué Pablo escribe a Roma? Bueno, él quería hacer contacto con ellos, dejarle un tratado teológico, porque de hecho ni la fundó ni la había visitado. ¿Por qué escribe la primera de Corintios? Había unos problemas morales, teológicos, desorden, doctrinales, ¿verdad? Y obviamente cada carta se escribe porque el autor no puede ir. Si hubiese podido ir, no se escribe la carta. Gracias a Dios, en muchas ocasiones no podía ir. ¿Por qué escribe? ¿Cuál fue la ocasión de la carta a los Gálatas? Fue en una situación, un problema con que ellos estaban desviando del evangelio, del verdadero evangelio, por otras doctrinas judaizantes. Todas las cartas tienen su objetivo. A veces vemos cartas o parte de cartas que son apologéticas, que tienen que ver con la defensa. Por ejemplo, en 2 de Corintios hay una parte en que Pablo se defiende de su ministerio. Y así vamos a ver. Otro género literario son los evangelios. No se pueden interpretar las cartas como a los evangelios, ni los evangelios como a las cartas. Los evangelios no fueron escritos para resolver situaciones, no tienen la misma ocasión. El evangelio es un género aparte, pues ya se ha puesto aparte, pero que corresponde al género literario de la narración. Lo que pasa es que dentro de la narración, el género literario de evangelio tiene otras connotaciones. Fíjense que no son bibliografías históricas. Esto es un género literario muy usado por los griegos en ese tiempo, en donde ellos, a esos héroes de ellos le hacían una biografía histórica, o sea, toda la historia. Los evangelios no son eso. ¿Cómo sabemos?
porque no se ocupan de dar todos los detalles de la vida del Señor. Por ejemplo, Mateo habla de su nacimiento, Marco no. Marco empieza a Jesucristo ya dando candela. Marco 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y ya él estaba en el desierto ahí predicando. El reino de Dios se ha acercado. Pero Mateo habla desde el nacimiento y Lucas se va un poquito más para atrás y Juan se va para la eternidad. Nadie habla de su juventud. Pocas cosas, solamente cuando fue al templo. Una biografía se hubiese ocupado de eso. O sea, los evangelios tienen su connotación, no es una narración cualquiera. Fíjense, ellos combinan memoria histórica y reflexión teológica. Por eso la selección de los materiales, los temas que cada autor del evangelio entendió importante. Por ejemplo, Juan es muy distinto. Juan busca temas que vayan de acuerdo a su propósito. El propósito de Juan está allá en el capítulo 24. Él habla para que creáis que Jesucristo es el Mesías. Entonces, como él está demostrando que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengan vida, él selecciona muy bien sus pasajes. Por ejemplo, la misma conversación de la mujer samaritana. ¿Por qué solo aparece en Juan? ¿Por qué a Juan le pareció importante tenerlo en su evangelio? Algunos de ustedes lo dijeron en sus trabajos, en los contextos teológicos. Dijeron el aspecto mesiánico. Está puesto ahí. ¿Por qué Juan habla acerca de la curación del ciego de nacimiento, de Bartimeo? Por la señal mesiánica de sanar un ciego de nacimiento. Y así usted va, por ejemplo, ¿por qué Lucas tiene tanta parábola? O por qué Mateo siempre dice porque Cristo está, porque Cristo está. Cada quien tiene su propósito. Y combina la historia con la reflexión teológica de acuerdo a su propósito. Importante. Esto es más que un género, quizás es una figura literaria. Aquí está la definición de género, tipo de composición literaria, caracteriza por una forma particular, estilo, características. Sí. La ley, aspectos que se ven en el Pentateuco, los distintos tipos de leyes. La literatura apocalíptica. En este caso, Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, el género literario es género apocalíptico, que es un género específico y que solamente Apocalipsis posee. Se caracteriza, ¿verdad?, por imágenes simbólicas que tienen que ver con el triunfo del bien sobre el mal y unas cuantas cosas. Así como Apocalipsis se escribió, así se escribieron 15,000 libros en esa época, hablando de lo que va a pasar en el final. O sea que Apocalipsis en su época no fue el único libro de literatura apocalíptica que existía. Sí era y sí es el único libro de la literatura apocalíptica que fue admitido al canon del Nuevo Testamento porque fue revelación de Dios escrita por Juan. Estas son las posiciones acerca de la interpretación de Apocalipsis, las futuristas, que son las que nosotros creemos, que entendemos que la mayor parte del libro de Apocalipsis, sobre todo del 6 al 21, tiene que ver con cumplimiento futuro. Historicista, que eso es una loquera. Idealista y preterista también. Eso ustedes los van a estudiar. Solamente estoy repasando un poquito acerca de los géneros literarios. La literatura de sabiduría a veces se separa de la literatura o del género de poeta. Por ejemplo, Salmos se considera más poético. Proverbio, literatura sapiensal, Eclesiastés, literatura sapiensal. Job combina los dos. E inclusive Job combina, que habíamos dicho que hay libros que pueden combinar varios géneros literarios y combina literatura narrativa, capítulo 1 y capítulo 2, literatura poética y literatura sapiensal. Como narrativa también del 30 y o del 40, 41 y 42 también. Así que fíjense cómo uno tiene que trazar la línea para interpretar textos de Job. Que lo van a ver más adelante. ¿Qué se puede hacer con la literatura
poética y la literatura de sabiduría. Muchos estudiosos dicen que, por ejemplo, de la literatura poética no se puede sacar una doctrina. La literatura poética y sapiencial puede apoyar una doctrina, pero no ser la base de una doctrina. Y eso es fácil de entender. Esos libros no fueron escritos como documentos doctrinales. Por ejemplo, usted va a Eclesiastés, que tiene un género literario sapiensal, y usted va a ver que dice que el que se muere, ya se murió. No, no ve nada, no siente, su memoria se quedó ahí y ya. ¿Eso significa que no existe vida después de la muerte? No, es que esa es la perspectiva humana de Eclesiastés. Usted no puede sacar ahí ninguna doctrina de esos textos. A ver, Josías. Sí, que pasa lo mismo entonces con Proverbios, porque y yo he escuchado el comentario de personas que dicen que si Proverbios es un libro que no tiene ese nivel doctrinal que estamos buscando quizás entre las enseñanzas. Entonces, ¿cómo podemos decir que al mismo tiempo es palabra del Señor para, o sea, como que para la vida de nosotros? Y obviamos la parte en la que el Señor nos ordena, pero también nos aconseja. Entre los consejos también no necesariamente hay una promesa de que nosotros vamos a tener algo eh, final, eh, sino que es lo que Él dentro de su infinita sabiduría nos dice, mira, es mejor de esta forma, vivir de esta manera, hacer esto de esta forma, porque esta es la manera correcta de hacer las cosas. O esta es la manera donde ustedes van a tener mejor calidad de vida, o si pudiéramos decirlo de una manera, más paz, más tranquilidad, y dejen que el mundo actúe y yo sea Dios. Pero no podemos sacar una doctrina fundamental de ahí para nosotros entonces hacer lo que nosotros queramos o querer eh, eh, decir cosas que Dios no dijo. Y pasa mucho con el tema de instruir al niño en su camino, que aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Y queremos entonces comenzar a atribuirle al versículo la promesa de que si yo a mi hijo, a mi hija en un futuro le enseño algo y sale con rebeldía o con una conducta totalmente opuesta al cristianismo, es culpa de lo que yo le enseñé. Y queremos entonces atribuirnos a nosotros, o incluso al verso, la promesa de la salvación, cuando esa parte incluso depende del Señor. Es correcto. Es totalmente correcto. Los libros de sabiduría nos apoyan en algunas cosas de la vida, aspectos de la vida, pero casi siempre la manera de nosotros interpretar esos textos es extrayendo el principio bíblico que se encuentra en esos textos. Por ejemplo, en ese mismo caso, el libro de los Proverbios, ustedes saben que cada versículo dice algo. Eh, es una compilación de textos de sabiduría. No hay un texto, o sea, no hay un capítulo de Proverbio que diga consejo para los padres y te agrupe todo lo que habla de los padres y de los hijos. Todo. Eso está así, totalmente regado en el libro. Entonces, son aspectos que tú tienes que considerar a la hora eh, de hacer una interpretación. Y como dije, no sacar una doctrina de, sino apoyar una doctrina. Le voy a poner un ejemplo bastante fácil y conocido para ustedes. Tanto Efesios capítulo 6 como Colosenses también habla acerca de los padres, ¿no? Hablando de los padres y de los hijos. Y te traza tanto desde de la posición y postura del padre hacia el hijo como de la del hijo hacia el padre. Y los somete a los dos, lo controla a los dos. Por ejemplo, él empieza con los hijos, te dice, hijo, sométete en todo a tu padre, en todo, sométete en todo. ¿Por qué? Porque esto es justo y bueno ante Dios, y porque esto es bueno, y porque esta es la promesa, y ya, usted se calla, usted no hable ni cuestione. Pero él mismo le dice al padre, padre, no exasperéis a ira a vuestros hijos. O sea, al hijo le dice, sométete, usted no es nadie, usted es muy feliz, usted sométese, pero al padre le dice, no abuse. El padre le dice, no abuse, no le exaspere a ira, ¿verdad?
sino criarlo en toda amonestación y disciplina del Señor. Si vamos al texto, a los textos poéticos, por ejemplo, vemos que en Proverbios hay muchos textos que hablan acerca del castigo, de que la vara corregirá al niño necio, de que no detenga la vara para que no se pierda. Entonces, si tú alejas el Nuevo Testamento de esa enseñanza, tú puedes tomar una postura en donde la pela, el castigo, la vara al niño no tenga ese control, no tenga ese control que te lo pone el Nuevo Testamento. Entonces, por eso le digo, no se puede tomar nada aislado de estos libros, sino que tiene que servir de apoyo de algo más, tiene que tener un regulador. Entonces, tú puedes apoyar el castigo de vara yendo a Proverbios, pero no decir que no sacar una doctrina del castigo solamente viendo a Proverbios, cuando hay otros textos que te indican que, mira, está bien, disciplínalo, está bien, pero mira bien cómo y por qué tú lo haces. Porque el hecho de desapelarlo a ira es básicamente lo contrario, o el exceso de autoridad. No va. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Cállese, que no trabaja aquí. Óyeme, explícale, explícale. Entonces, son ese tipo de cosas, ¿ven? Cada género literario tiene su manera de estudiarse. Mira, por ejemplo, dentro de la misma lectura sapiensal, ahí, los proverbios dan una perspectiva de Dios en una amplia variedad de temas. Ellos describen que generalmente es verdad como se observa en la vida y en la naturaleza. Ellos no deben tratarse como declaraciones de ley universal, de promesa, de verdad absoluta, sin excepción. Mírenlo ahí. Es un diccionario y por eso da los textos más cortos. La narrativa, también conocido como narrativa histórica, es un género importante porque gran parte de la Biblia, la mayoría, es una narrativa, es una historia descrita. Nos cuenta algo que pasó y por eso también tienen sus problemas, porque a veces es difícil eh, de algo que simplemente pasó, sacar una doctrina, sacar una promesa, sacar a una enseñanza, porque quizá eso pasó y ya, no que siempre va a pasar. Pero pónganle atención a este género eh, de la narrativa. Fíjense, se debe mencionar un asunto importante y multifacético que se suscita a menudo entre los críticos literarios. Este implica, o sea, el género narrativo, la pregunta de si las historias de la Biblia son históricas, ya que son una historia que puede entregar un mensaje, sea o no que los acontecimientos registrados en la historia realmente sucedieron. Se asevera que la historia narrativa tiene el sentido del sí y de sí, y no depende de la historicidad o de lo que se registra o en el sentido del autor propuso comunicar. Tenga presente, sin embargo, que el mensaje de la verdad teológica de la narrativa bíblica a menudo descansa en la realidad histórica de los acontecimientos que registra. De ahí también el hecho de irse mucho a los detalles. Le contaba acerca, ¿verdad?, del mensaje del hermano acerca de David. Lo cuenta mi pastor muchas veces, que David cuando estaba peleando con Goliat dice que fue al río y tomó 5 piedras. Oye, un dato importante, 5 piedras. Y él decía, él titulaba el mensaje, las 5 piedras de la vida cristiana, según ese pasaje. Piedra número 1, la oración. Piedra número 2, el evangelismo. Piedra número 3, la lectura. Pues, son detalles que a veces eh, abusan, ¿verdad? Y David nada más usó una. Y David nada más usó uno, o sea que con una sola cosa que hagamos en la vida, la que a usted le salga mejor, ya tiene, ya puede vencer al enemigo. Muy bien, me había volado esto es importante. Me dice, por consiguiente, las narrativas no son simplemente historias sobre personajes y acontecimientos de la Biblia, sino historias con un objetivo teológico. Por eso les digo, no se
Los detalles son importantes para saber lo que pasó, pero busque el objetivo de por qué Moisés puso ahí una historia, por qué puso ahí esa rebeldía de los hijos de Coré, qué es lo que él buscaba. Tiene un objetivo teológico. Simplemente puesto, ellas nos dicen algo sobre lo que hizo Dios, lo que Dios es y algo sobre su objetivo redentor para la humanidad. Sin embargo, el género de la narrativa es también complejo. La interpretación requiere percepción del uso y desarrollo que el autor ha hecho en torno del entorno, la trama. Eso se usa mucho. ¿Cuál es la trama de una historia bíblica cuando se está interpretando? ¿Cuál es la trama? O sea, ¿cómo se desenlaza eso? Ah, mira, si Esther eh, estaba aquí exiliada con su pueblo, después hubo una reina que eh, hizo una rebeldía, después se estaba buscando otra reina, o sea, la trama, qué era lo que pasaba? Y el diálogo de los personajes, los mecanismos retóricos y la estructura de la narrativa. Así, la enseñanza en la narrativa es más implícita que explícita. ¿Eh? Está no está escondida, hay que verlo de una manera general. Cuando vayamos a leer e interpretar textos narrativos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, en el caso del libro de los Hechos, hay que como que alejarse un poco. Entonces aleja un poco y ve como todo como de más arriba, porque no está explícita. Ahí no está tanto explícita, sino implícita. La historia y la otra una verdad que a menudo se enseña directamente en otra parte. Perfecto, eso está muy bueno. Está en el tema de la parábola, ponga la atención a la parábola, como ya lo hemos dicho, no nos vamos a detener ahí. Ya hablamos de la profecía, no, hablamos de la poesía. La profecía también se califican se clasifican como un género literario distinto, ¿verdad? Un tipo de profecía, la perspectiva profética, los salmos, la endecha o el duelo, los salmos imprecatorios, importantísimo. Bien, eso de los géneros literarios, déjame ver, tenemos aquí que, no, perdón, pam, pam. Tenemos aquí que tenemos una tarea. Ah, bueno, no, la tarea no es de los géneros literarios, solamente son de las figuras literarias. No, pero yo pensaba que había puesto eso. Se salvaron ahí. Está bien. Está bien. Yo pensaba que tenía una así, pero son de las figuras literarias. Es así, ejemplo de figuras literarias, que es básicamente, o la otra parte de la lectura, que son aquellas figuras que también los autores utilizan. Aparte de que un libro pertenece a una o más clasificación de acuerdo a su género literario y por ser parte de ese género literario, tiene su forma distinta, tiene sus herramientas comunes, pero también tiene sus puntos distintos por ser de un género literario distinto, ¿verdad? Una carta de Pablo, usted no la interpreta igual que un capítulo de Hechos. Ni siquiera, aunque son del mismo autor, un capítulo del Evangelio de Lucas no lo puede traducir o interpretar de la misma manera que un capítulo de Hechos. Tienen distinta naturaleza. Aunque el autor expresa un mismo objetivo, tanto en Lucas como en Hechos, aún así tienen sus distintas propósitos específicos y sus distintos lenguajes, sus distintos géneros literarios. Pero también dentro de los textos tenemos figuras literarias. Una figura literaria que tenemos una lista de una tarea que tiene que ver con
esas figuras literarias que más aparecen en la Biblia. Que más aparecen en la Biblia. Y como la Biblia es rica en literatura, bastante, como ustedes no se lo imaginan, cada una de esas cosas la podemos encontrar en la palabra. ¿Qué van a hacer para que hagan esa tarea correctamente? Van a tomar el diccionario de figuras de dicción que está en la plataforma cargado. Diccionarios de figuras de dicción usadas en la Biblia. Participaron ahí dos verdugos en esto. Pero esto es una joya. Se lo digo a sinceridad. Esto es una joya de de los recursos que nosotros tenemos. Una figura es sencillamente una palabra o frase modelada según una forma especial, diferente de su sentido o uso ordinario. Estas formas son de uso constante entre los oradores y los escritores. Es posible mantener una conversación más corriente, escribir una cuanta figura sin hacer uso. ¿Recuerdan cuando leíamos como la carta que le escribimos a Maridalia? Creo que había una parte que decía que aquí hay dominicano hasta la tambora, o échale un ojo al carro. Todo ese tipo de expresiones que en los idiomas bastante usados son figuras literarias y corresponden a cada una de estas cosas. Entonces, ¿cómo van a hacer esta tarea? Sencillo. Van a tomar cada una de estas figuras literarias y las van a buscar. Este monitor como me pestañó. ¿Ustedes siguen viendo mi pantalla? Sí, seguimos viéndolo. Ok. Entonces van a tomar, por ejemplo, qué sé yo, la metáfora. Y para acá abajo, bastante abajo, 800 y pico, hay un índice. A ver, compendio. Ok, hay un índice alfabético de figuras. Entonces estamos buscando la metáfora. Fíjense aquí, la metáfora está en la 628. Las páginas están de acuerdo al libro como al archivo. Entonces ponemos 628 y vamos a la metáfora. Es importante que sepan lo que es y en cuáles textos aparece una metáfora. Esta figura viene del griego metáfora, que significa transferencia, consiste en transferir una cosa sin previo aviso, el significado de otra, por cierta analogía que existe entre ambas. Se distingue del símil, que también creo que anda por ahí. Exacto. Se distingue del símil en que esta anuncia de antemano la semejanza por medio del adverbio como. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, aquí dice, porque el sol y escudo es Yahvé Dios. Esto es la luz y mi defensa. Son ejemplos de metáfora. Comparación de que Dios se está comparando con un sol y un escudo. ¿Qué quiere decir el autor? ¿Es Dios un escudo? ¿Es un sol? ¿Hay que adorar el sol? Obviamente no. Una metáfora para indicar que Él es su luz y su defensa. Una bastante conocida, una metáfora bastante conocida, vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, la representación con relación a la tierra, lo que la sal literalmente representa en relación con otras cosas, como la sal persevera, ¿verdad? Preservando de la corrupción y de la destrucción. Sencillo, este es mi cuerpo. De ese texto de Mateo 26, una religión entiende que cuando toma la Santa Cena, que ellos le llaman Eucaristía, bueno, mira lo que dice aquí. Oye, este libro es tremendo. Precisamente el pan y el vino pasan por un proceso que se llama transustanciación, bueno, transustanciación, en que literalmente el pan se convierte en carne y el vino se convierte en sangre.
de ese texto, pero eso es una metáfora. Y aquí te lo explica tremendamente bien. Bien, metonimia. Entonces vamos a nuestro índice. Está aquí en la página 841 y buscamos metonimia, la 453. Yo creo que aquí en este libro están todas. Esta figura de griego meta, que es cambio, y no más nombre, consiste en el cambio de un nombre por otro. Esto pasa mucho en la Biblia. Esto pasa mucho en la Biblia. Con el que el primero guarda alguna relación. Los nombres de la persona se usan a veces para designar algo relacionado con ella. Así que la metonimia no se funde en la semejanza, sino en la relación. Tremendo. Puede ser de 4 clases. Una relación de causa, de efecto, de sujeto, de adjunto. Vamos a ver. Bueno, aquí te da un ejemplo sencillo sin textos. De causa, la persona agente por la cosa hecha. El instrumento por la cosa efectuada. La cosa es la acción por lo producido. Esa es la relación. Vamos a ver los textos. Por ejemplo, en cuanto al espíritu, dice Juan 3:34, pues Dios no da el espíritu. Entonces, en ese contexto, son los dones y las operaciones que da el espíritu por medida. En efecto, el Espíritu Santo es una persona y por lo tanto no se puede ser medido ni dado por medida. Entonces, la medida es de los dones que imparte el Espíritu. Juan 6:36, ¿verdad? Es una metonimia. Toma una parte y se la atribuye a otra, ya sea por causa, efecto, lo que vimos. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. No es que son, sino que producen vida espiritual y eterna. Vamos a ver. Efesios 5:8, sé pues lleno del Espíritu Santo. Aquí hay una traducción que dice, una versión, sé continuamente lleno del Espíritu Santo. Es decir, dejarse controlar constantemente por la operación del Espíritu Santo en vosotros. Habla acerca de la llenura. O sea, no es que algo que se llena, ¿verdad? Especialmente por medio del ministerio de la palabra, como se ve en Colosenses 3:16, que es un verso paralelo. Esto es una joya, señores. No apaguéis al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se apaga, tiene un interruptor, es un fuego. Es decir, no impidáis que en vosotros ni en otros el uso de los dones espirituales. Aquí ustedes toman ejemplos, porque la tarea es tomar varios ejemplos de cada figura literaria. ¿Para qué? Bueno, para que cuando nosotros estemos viendo, estemos leyendo, obviamente eso no nos va a saltar en la lectura. Ojo, nada de esto, bueno, al menos poco, vamos a ponerlo así, pocas personas están leyendo un texto y dicen, mira, esto es una paradoja. Algunas son muy obvias, otras no son tan obvias. La idea es que si un texto que estamos leyendo representa alguna dificultad, es posible que se esté utilizando una figura literaria porque cambia el sentido ordinario del significado. Por ejemplo, hipérbole. Yo conozco una hipérbole, el pleonasmo. ¿Ustedes saben lo que es pleonasmo? ¿Ustedes no creen que la Biblia tiene pleonasmo? ¿Ustedes saben lo que es un pleonasmo? Claro. ¿Qué es un pleonasmo? A ver. Cuando una expresión se redunda, tú vuelves a repetir lo mismo todo. Es algo redundante, puede, de que sube para arriba, decimos nosotros dominicanos, sal para afuera, Vuela por el ¿verdad? aire. Está volando por el aire. Bueno, vamos a ver si la Biblia tiene esos pleonasmos. Increíblemente, ¿verdad? Vamos a ver, pleonasmo. 334. Mira, el pleonasmo está dentro del grupo de figuras literarias que son de amplificación. El pleonasmo, cuando es voluntario, no como a veces lo utilizamos nosotros, pero cuando es voluntario, lo que quiere es amplificar el significado de algo. Bien, es una figura literaria, entonces dentro de esas amplificaciones está el pleonasmo. Es una figura literaria que sale de este griego,
que significa ser más que suficiente. Ocurre cuando ya se halla la redundancia en la palabra en una frase. El pronombre a veces afecta las palabras, afecta las frases. Génesis 1, de la tiniebla estaban sobre los rostros, dice literalmente, del abismo. Es decir, sobre el abismo. Miren qué dato importante del original. Y los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Sobre toda la tierra. Entonces, eso es tan obvios. Y echaron su vara delante del rostro de Faraón. Vamos a ver otros. Tienen que ver con hijos. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Es decir, de todos los hombres. Por el énfasis de todos, ¿verdad? Aquí el pleonasmo está en los hijos de los hombres. Efesios 3:5. Ministerio que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, ¿verdad? Lo mismo de arriba. Marcos 3:28, en verdad os digo que todo será perdonado a los hijos. Bueno, esto es la utilización de hijos, de mano. Éxodo 4:13, y Moisés dijo, ay Señor, envíate ruego por mano del que debes enviar, diciendo, usa cualquier otro. Ok. Como dijiste, por mano de Moisés tu siervo. Perfecto. Eso, esos ejemplos son un poco complicados de entenderlo como el pleonasmo que nosotros entendemos. Sí, sí. Lo que pasa es que él pone muchos tipos de pleonasmo, o sea, de los términos que se utilizan para hacer como esa ampliación del significado. Vamos a ver. Yo Que encontré afectan la uno fresa, que la sí como que frase. ya sí me aterrizó un poquito más, porque cuando yo estaba leyendo eso, yo dije, Dios mío, porque yo no encuentro, si me ponen a buscarlo, yo no lo deduzco. Entonces encontré, por ejemplo, Génesis 40:23 que dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. O sea, ahí se repite 2 veces que él se Exacto. olvidó de 2 maneras diferentes. Y dije, bueno, ok, ya estoy entendiendo un chisme más. Pero esos Sí, ejemplos me parecieron bastante como más enredados a mí. sí, sí. Eh, a veces podemos encontrar ese tipo de pleonasmo que no está muy explícito. Por ejemplo, dice en una parte de Romano, el cual nos justificó gratuitamente por su gracia. Dice Romano, creo que capítulo 6. Capítulo 6 o capítulo 6. Y gratuitamente por su gracia es un pleonasmo que está implícito, porque gracia es un don precisamente gratuito y merecido. Pero Pablo, que no solamente lo hace a él, le encanta mucho como eh, hacer un sobreénfasis en alguna cosa, le puso eso, de que gratuitamente por su don gratuito, es lo que está diciendo. Mira algo parecido a lo que tú dijiste, y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu siervo. No, pues si te acordaste de mí, pues no se va a acordar. Ezequiel 28:2, siendo tu hombre y no Dios. Ustedes toman ahí todos eh, los pleonasmos que ustedes puedan ver ahí. Decida, por ejemplo, en el caso de la hipérbole, que es una exageración, dice Juan al final de su evangelio, y creo que 3:52. Que si escribiéramos todos los eventos y todos los hechos que hizo Jesucristo y todo lo que sanó, todo lo que hizo y todo lo que dijo, no cabieran en el mundo los libros. Y hay gente que cree que sí, que de verdad que en el mundo no caben. En Villajuana caben, en Villajuana nada más. Yo creo, en la iglesia de Villajuana. No van a caber en el mundo. Fíjense la hipérbole, una figura, ¿verdad? Sobre arrojar, se llama así porque añade un sentido, una especie de exageración. Dejar al hombre a su padre y a su madre, ¿verdad? No implica abandonar. Una exageración de que tiene que separarse.
Segunda Crónicas 28:9. Vosotros lo habéis matado con furor que ha llegado hasta el cielo. Wow, hasta el cielo. Obviamente es una hipérbole, una exageración para denotar la intensidad del furor. Se han subido al cielo, que hay unos cuantos de Job, de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Aquí en Mateo, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta la de será abatida. En todo caso, queda la hipérbole, correcto. Cueva de ladrones. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, a su madre, es decir, si no le estima ni le obedece menos que a mí. Así que si usted va a predicar de esto, la Biblia no le manda a nosotros aborrecer a nuestro padre. Ahí entra el tema de la integridad bíblica. Otro texto nos manda a honrarlo, amarlo. En Timoteo Pablo nos manda a velar por el sustento, que el que no mantiene a su padre dice que es peor que un incrédulo, que no mantiene a los suyos. Entonces, aquí no es un tema de aborrecer a su padre, un tema de no ponerlo por encima del Señor. Mirad, el mundo va tras él. No necesariamente el mundo, ¿verdad? Obviamente una exageración para indicar que todos iban tras él. Así que fíjense cómo estos ejemplos de figura literaria nos cambian el sentido, de el texto. A veces leemos algo y literalmente nos choca el sentido y necesitamos entonces ir hacia este diccionario para ver si estas figuras literarias se encuentran allí. Como les dije, es un ejercicio que muchas veces en la lectura no nos damos cuenta. Simplemente cuando estemos estudiando un texto, porque lo necesitemos predicar, porque lo necesitemos estudiar por algún tipo de competencia, consultamos la palabra. Pero básicamente esa es la tarea. El ejemplo de las figuras literarias y una práctica de estudio. Muy bien. Les decía, mis amados hermanos, que para esta unidad tenemos igual un diccionario chulo que me han dicho que les ha gustado bastante, que son fáciles de encontrar todas las definiciones. Tenemos los que vimos el ejemplo de las figuras literarias, un pequeño informe de lectura. Y para la segunda parte, una lectura de la semana 4, fíjense que aquí no tenemos ni diccionario ni informe de lectura para ocuparnos en esta práctica. Que creo que está aquí, excepto que está aquí. Es una práctica de estudio bíblico de una perícopa o de un pasaje del Nuevo Testamento. Esto está basado en el capítulo 3 de Holman. Si ustedes van por aquí está la guía Holman de interpretación bíblica. Ustedes van. Esto es un libro chulo también. Y van al capítulo 3. Ahí les va a explicar todo lo que tienen que hacer, pero básicamente yo se lo puse aquí. ¿Qué van a hacer? Y con esto ya estamos terminando. Van a seleccionar un pasaje. Yo digo que lo tomen del Nuevo Testamento. Usted lo puede hacer de cualquier parte de la Biblia, pero no quisiera que sea, que usted no se ponga de creativo y tome un pasaje muy complejo. Por lo tanto, tómelo del Nuevo Testamento, preferiblemente de una carta, sea una carta paulina o sea una carta general. Bien,
No tome el capítulo 11 de Apocalipsis, porque usted ahora quiere saber quiénes son los dos testigos y sacar la enseñanza de esos dos testigos. Es mi sugerencia, ¿bien? Entonces van a tomar un pasaje del Nuevo Testamento. Pasaje. En el capítulo 3 del guía de Holman, ahí tiene unos ejemplos que él toma de Filipenses. Entonces toma ese pasaje que usted quiere estudiar. Vamos a hacer el estudio de los contextos. ¿Quién es el autor? Te toma una Biblia de estudio, todo eso ya lo tiene. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Dónde fue redactada? ¿Cuál fue la fecha? ¿Y cuál fue los propósitos o ocasiones para escribir? Si usted ve esa rayita, no es que todo tiene que estar contenido en esa rayita, ¿eh? Es que ahí es que va la respuesta, pero igual, obviamente, el propósito no va a caber ahí. Bien. En cuanto al contexto literario, el tipo de literatura. Si usted tomó ahí un evangelio, bueno, pues te va a decir, esto es un evangelio. Si fue una carta, una literatura epistolar, lo que usted haya seleccionado, ¿verdad? Si hay variedad de literatura dentro del conjunto, también lo especifica ella, eso lo hemos dicho. ¿Cuál es el punto principal del autor en ese contexto? En la lectura ya se los va a explicar. De igual manera, usted identifica. Miren, esto es una práctica personal. Esto es una práctica personal. Yo le aconsejo que no utilice comentarios. Bien. Usted simplemente se va a basar en su propia capacidad. De ese texto, ¿cuál es el que usted entiende que es el punto principal? O sea, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí en Filipenses 2 del 5 al 11? ¿Qué es lo que está hablando? No, mira, Pablo, aunque está hablando de Jesucristo y de los estados de Jesucristo, estoy tomando Filipenses capítulo de ejemplo. El punto principal es la humildad, porque él empieza diciendo, tener todo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? Mira, qué lindo. Eso solo, o sea, es un tema de humildad. Más para adelante dice que también sean humildes y a Evodia y a Cinti que dejen esos chismes. Eso es lo que te va a explicar ahí. El punto principal de esa perícopa. ¿Cómo da forma el contexto al punto principal? Es decir, ok, Pablo está hablando aquí de que los hermanos tienen que tener humildad en la relación con todos los hermanos. ¿Cómo da forma el contexto? O sea, mira, en los versos anteriores dice que debemos de ser humildes porque Jesucristo era Dios y no escatimó ser a Dios como cosa que aferrarse. Eso quiere decir que aunque nosotros podamos tener ciertos privilegios, tenemos que despojarnos de esos privilegios a veces para tener relaciones con los hermanos. Y así sucesivamente. ¿Cuáles son esos puntos de apoyo a esa idea? Eso lo vamos a ver más adelante bien, cómo nos va a ayudar cuando estamos haciendo un mensaje que ya tocan en las otras 2 semanas. Estamos avanzando, señores. ¿Cómo da forma ese contexto, esos puntos de apoyo a la idea principal? Y de ahí usted se va a dar cuenta que cuáles son las ideas secundarias que apoyan al punto principal. O sea, esto es algo descriptivo y esto es algo listado. ¿Cuáles son esas ideas? Va a ser un análisis de la palabra y de los conceptos. ¿Cuáles son las palabras clave y los conceptos clave del pasaje? Se despojó. El sentir de Cristo. No escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. ¿Qué es esto? Se despojó. Comience con sustantivos y frases participos que funcionan como sustantivos y verbos, ¿verdad? En ese sentido, usted va a seleccionar, o sea, lo que le sugiero es que tome su versículo desde principal o su pasaje principal, que puede ser de un versículo, pero como casi nada, un versículo casi no arroja tanto, puede ser de 3 o de 4. Tome sus versículos y separe todos los sustantivos y todos los verbos. Mira, aquí habla del cielo, aquí habla también los nombres, lo puede hacer. Creo que anda por ahí. Aquí habla de Jesucristo, aquí habla de esto, aquí habla de que se despojó, aquí habla de que descendió, aquí habla de que fue exaltado, todo eso. ¿Cuáles son los modificadores clave de esos sustantivos y verbos? ¿Cómo estos modificadores dan forma al significado del pasaje? O sea, ¿cómo son conjugados esos verbos? ¿Quién es que modifica esos verbos? ¿Sobre quién es que se dice?
Esto es algo un poquito como si fuese una tarea de lengua española, ¿verdad? Pero usted va al capítulo 3 de la guía de Holman y ahí se lo va a explicar excelentemente bien. Usted también tiene bastante internet, bastante ChatGPT, todas esas cosas, o sea que bueno, cualquier cosa también me preguntan, o lo preguntan por el grupo. Esto también lo pueden hacer en grupo, cada quien con su pasaje. Luego van a tener que consultar una concordancia para ver esos términos principales, la palabra clave, como los términos que son utilizados en otros lugares por ese autor y por otros. O sea, eso se despojó, despojarse. Vamos a buscar una concordancia en el mismo internet, despojarse. Wow, pero mira, Pablo nunca utilizó esa palabra, la utiliza Juan cuando habla acerca de que el samaritano hizo, el sacerdote, cuando vio al hijo pródigo, bueno, cualquier cosa, te va a hacer esa concordancia. ¿Por qué esto es importante? Esto es importantísimo porque cada palabra obviamente fue seleccionada por el Espíritu Santo y por el autor para llevar determinado mensaje. Normalmente, si vamos a utilizar, a interpretar un texto, estudiamos sus palabras, ya que sale todo este tema 6-7. Por ejemplo, dicen unos hermanos cristianos evangélicos, hermanos nuestros, que el hombre está tan apartado de Dios, que Efesios dice que estamos muertos en nuestro delito y pecado. Y eso es lo que ellos le dicen como la depravación total. Totalmente muerto. Entonces ellos te dicen, ¿qué es muerto? Un muerto no siente, un muerto no reacciona, un muerto no puede hacer nada por eso. Entonces eso es lo que significa. Que no podemos reaccionar. Y por eso tiene que venir el Espíritu Santo y poner fe en nosotros para ser salvo. Porque el hombre es incapaz de desarrollar esa fe. Entonces te dice, bueno, pero yo creo que no, yo creo que es posible, aún estando en pecado, mediante esa iluminación del Espíritu Santo, ok, el Señor me ilumina, pero yo desarrollar esa fe, porque en la Biblia me manda a mí a tener fe, o sea, me exige a mí a creer, o sea, si lo exige, es porque el hombre tiene esa capacidad. Entonces, ¿cómo podemos salir de esa duda? Bueno, obviamente estoy dando muchas cosas, pero en algo importante es ver cómo Pablo utiliza el término muerte, tanto en Efesios como en otros sitios, o cómo lo utilizan otros autores. Vamos a ver, muerte en Romanos, 1 Corintios, en Gálatas, en el mismo Efesios, en Filipenses. Sí, mira, aquí habla de muerte. No, está bien, esto es muerte física. Sí, aquí habla de lo que durmieron. Sí, esto es muerte física. Sí, aquí habla de muerte, pero habla de lo que están separados, una muerte de separación. Mira, porque eso es lo que significa muerte. No es tanto inhabilitado, sino es más separado. Y así usted va haciendo ese ejercicio. Entonces, te va a llegar un momento en que dice, no, espérate, es forzado decir que el hombre es totalmente inhabilitado utilizando ese verso, porque Pablo nunca utilizó ese término muerte para declarar que el hombre es está totalmente inhabilitado para desarrollar fe. Entonces, eso busca ese punto 7. Buscar los términos que son claves, tanto para el autor, que lo utiliza más el autor, como otra persona. Cuando lo busca por otra persona, si usted tomó un texto qué sé yo, de una carta, vamos a poner una carta, entiendo que todos van a tomar de una carta. Muerte, no vaya a buscar muerte en Génesis, no es necesario buscar muerte en Proverbios, buscar muerte, puede tener 2 o 3 referencias, simplemente para que no se vuelva loco y ponga ahí todos los términos o todas las coincidencias en todos los versículos de la Biblia que está esa palabra. Bien, si del autor, si hay muchos, selecciona unos cuantos y elabora una síntesis breve de lo que el autor quiere comunicar a sus lectores. Realiza una aplicación breve que aplique a los lectores de hoy. La aplicación puede ser literal o puede ser basada en principios bíblicos.
¿qué va a hacer aquí? Aquí vamos a hacer simplemente un intento de qué le dijo Pablo a los filipenses y qué entonces nos dice la Biblia hoy. Una síntesis. Ya usted obviamente ya sabe cuál era el propósito, qué era lo que pasaba con los hermanos, que esto es una literatura de esta manera, que hay una idea principal, que hay una idea secundaria, que él utilizó estas palabras. O sea, ya usted está totalmente preparado, en capacidad para decir, bien, Pablo le dice a los hermanos de Filipenses que que tienen que apropiarse de la humildad siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces lo dice porque obviamente tenían problemas de división. Ya todo eso lo tenemos. Y por eso habla de despojarse, que quiere decir vaciarse, desprenderse de un privilegio. Ya. Usted me dice eso ahí, ya, porque es una síntesis breve. No vaya a hacer un mensaje, no vaya a hacer un comentario del libro de Apocalipsis, porque yo de hecho no lo voy a leer. Y va a ser una aplicación breve de lo que aplica para hoy. Eso se lo dijo a ellos. ¿Qué aplica para hoy? Bueno, si es literal, o sea que puedo tomar lo mismo que le dijo Pablo a los filipenses, lo puedo tomar hoy. Usted simplemente lo aplica así. No, para nosotros es lo mismo, debemos de ser humildes porque muchas veces sí, ahora mismo en las iglesias algunos hermanos son más estudiados y más preparados que otros, y lo contextualiza a hoy. Si no puede ser literal, que ya eso es un punto que es difícil. Por ejemplo, la Biblia habla como, déjame ver, más de 4 veces en el Nuevo Testamento. Ósculo. Ósculo tiene un acento, yo creo, por ahí, en el lado. Ósculo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver. La Biblia manda a saludarnos con besos, por lo menos 5 besos. Saludar uno al otro con ósculo santo. Como dice saludado, es un imperativo, es un mandamiento. Saludar uno al otro con ósculo santo. Saludar uno al otro con ósculo santo. Saludar a los hermanos con ósculo santo. Bueno, esto fue a los hermanos, pero bueno, está bien. Saludar uno al otro con ósculo santo. Por lo menos 1, 2, 3, 4 veces. La Biblia te manda a ti, a cuando tú me veas, darme un saludo con ósculo santo. Un ósculo es un beso. Bien, un ósculo es un beso. Si usted tomó un texto de esto y entiende que dentro de los puntos principales de la enseñanza es que Pablo le manda a los hermanos a darse un trato afectivo. Y eso se manifestaba con el saludo cultural de la época, que es con beso, ¿verdad? Recuerden a Judas dándole un beso al Señor, ese tipo de cosas. O sea que para esa cultura, inclusive hoy, muchísimas culturas se saludan, los hombres se saludan con beso. La mejilla, no vaya usted a ponerse creativo. Entonces, si sacamos esto aquí, la aplicación no puede ser literal. No puede ser literal. Yo no puedo decir a ningún hermano, tiene que darme un beso. Ni utilizar esos textos, obviamente, para apoyarlo. Entonces, tiene que ser el principio bíblico. Entonces, atención. Lástima que esto no se está grabando. Cuando, lástima por lo que no vinieron a la clase. Cuando usted entienda que al traer la aplicación a hoy choca un poquito con la cultura, con la forma de ser y eso, es posible que el mandamiento a los lectores de allá sea un poquito cultural. Entonces, no se puede traer el texto literal. Eso es lo que pasa mucho con los mandamientos en el Antiguo Testamento. Yo no lo puedo traer literal. Tengo que traer el principio bíblico. Entonces, ¿cómo es el principio bíblico? ¿Qué es lo que está detrás de la forma? ¿Verdad? Una cosa es la forma, otra cosa es el fondo. ¿Qué es lo que está detrás de la forma? Ah, no, mira. Aquí Pablo le mandó
la síntesis breve de lo que Pablo le comunica a los lectores, sí, que se saluden con un beso, porque nosotros somos hermanos en Cristo, y la Biblia habla que la señal de la iglesia, dijo Jesucristo, era que míralo cómo se aman, que míralo cómo ellos se aman. Pero la aplicación de hoy es que, bueno, que nosotros saludemos y tratemos a los hermanos con el amor de Cristo, reflejando un trato afectivo. Dándole un beso, no, por usted. ¿Cuáles son las manifestaciones afectivas de nosotros dominicanos? Bueno, porque le tendemos la mano, le damos un abrazo, le preguntamos qué comió, le preguntamos por la esposa y ese tipo de cosas. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con esta tareita? Esto es una sencillez, señor. Eso ustedes lo hacen en una hora, ¿eh? Pregunta sobre esto. ¿O todo claro? Una pregunta. Adelante. Sí, cuando consultemos la concordancia, para ver los términos que se usan en otros lugares, por el mismo autor y por otros, tenemos que hacer como luego de poner los textos, tenemos también que hacer como un enlace o solamente ver como las palabras principales que se ven en otro lugar. Ok, vamos a ver. Ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? Buena pregunta. Yo voy a tomar un ejemplo, ¿verdad? Como dije ahorita, Filipenses capítulo 2, desde el verso 5 hasta el 11. Esta es mi pericopa. Profesor, mira, seleccioné Efesios capítulo 2. Lo ideal es que todos seleccionen algo distinto. Si por coincidencia, bueno, dos tomaron el mismo texto, oye, de tanto que hay en la Biblia, pero bueno. Yo tomé Filipenses capítulo del 5 al 11. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que identificar palabra clave. Haya pues en vosotros el mismo sentir. Pues ya ahí subrayo sentir. Aquí es lo que me para subrayar, ¿verdad? Aquí. Sí. No es que no tiene que estar como lo guiado, ¿eh? Ok. Bueno. Sentir. Sí, esto para como que con usuario. El cual siendo en forma de Dios, entonces también digo forma, no estimó ser igual a Dios, bueno, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Vamos a suponer que tengo sentir, forma y despojó. Tomo mi concordancia, vámonos por aquí y pongo sentir. Vamos a ver si aparece, qué tanto aparece sentir. Miren, el Nuevo Testamento, el mismo Pablo y Pedro. Perfecto. Pablo habla en Romanos 15 y de la consolación de vosotros mismo sentir. Oye, pero como mismo sentimiento, ¿verdad? La misma consolación, parece que habla de lo mismo. Agarro mi versículo y lo pego en mi trabajo, haciendo énfasis del que es sobre la palabra sentir. Según de Corintios 13, por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionar, consolarse de un mismo sentir. Oye, parece que también es el mismo concepto de que habla en Filipenses. El mismo Filipenses es importante para mí porque la palabra tiene más sentido si está en el mismo libro. O sea, si Pablo utiliza un texto en un capítulo del mismo libro que tiene un significado, lo más seguro es que si la volvió a utilizar tenga el mismo significado. Entonces, ¿qué dice 1.7? Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto tengo en el corazón y en mi prisión, en la defensa y la confirmación de la verdad, todos vosotros sois participantes conmigo. Entonces, justo sentir, ¿verdad? Es lo mismo, que aquí es una manera de apreciar, de una manera del sentimiento a otra persona. Ese es el texto nuestro. Y luego Evodia City que dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, bueno, a Pedro, finalmente ser todo de un mismo sentir. Entonces, dentro de las palabras de la concordancia,
Y en otros lugares yo me puedo dar cuenta que según el contexto, habla de lo mismo. Que puede ser también algo útil. Bueno, por ejemplo, aquí buscamos sentir en la nueva versión internacional. Fíjense que aparecen más. Y ahí ustedes lo buscan. O pueden buscar, que es como dice Filipenses 2, en la nueva versión internacional. Entonces dice, el versículo 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Dice, pero mira, el sentir lo que habla de una actitud. Ser de un mismo sentir, sean de una misma actitud, o sea, tengan unidad en lo que ustedes hacen y piensan. Es la actitud. Oh, qué chévere, vamos a ver. Nueva versión de las Américas. Haya pues en vosotros esta actitud. Mira, tanto la internacional como las Américas hablan de actitud. Entonces, si usted quiere, usted vuelve y dice, vamos a ver. Haya pues en vosotros la misma actitud que también hubo en Cristo. Tiene sentido. Entonces, es el ejercicio de la palabra clave que usted va haciendo. Lo mismo hace con se despojó. Vamos a ver. Vamos a dejarlo ahí porque a veces despojaron, despojarse, se despojó, me despojé. Para que apliquen todas. Nos vamos al Nuevo Testamento. Lo estoy buscando en las Américas, pero vámonos con las 60. Bueno, aquí Lucas, hablando de la parábola del buen samaritano, dice que le despojaron, o sea, le robaron. Se despojó es que se lo quitaron. Su pertenencia, ok. En Juan 21, porque se había despojado de ella. ¿De qué? Del Señor, bueno, se enseñó la ropa. Bueno, aquí despojar es que le quitó la ropa. Entonces ya tenemos, bueno, que se quitó. He despojado a otras iglesias recibiendo salario, pero esto hay que verlo en su contexto, que ni me lo imagino, pero bueno. En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Entonces, parece como que despojarse tiene que ver como con una ropa. Pero esto tiene que ver con ropa. Esto tiene que ver con ropa cuando le quitan la ropa. Esto no. Un asterisco le ponemos a eso. Despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vamos a seguir leyendo a ver si sigue algo de vestirse. Exacto. Entonces, como habla de despojarse, lo contrario es vestirse. Ustedes se fijan cómo a veces este ejercicio del estudio de la palabra es muy útil para ir chequeando. Entonces, mira, cada vez que se utiliza el texto de despojarse, tiene que ver como con quitar algo y se asocia mucho a la ropa. ¿Ves? Qué interesante. El texto nuestro, sino que se despojó a sí mismo. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Tenía una ropa de Dios y se la quitó. Se quitó. ¿Dejó de ser Dios? No, se quitó la ropa de Dios. Eso es la conclusión que ya yo he llegado, nada más viendo eso. Vamos a ver si más para adelante esa palabrita la sigo sosteniendo. Y despojando los principales pecados, lo sirvió públicamente. Ok, lo quitó también, lo derrotó. No meter los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre. Ok, despojado de lo mismo de ahorita. Porque los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Aquí también es un robo, igual que arriba. Entonces, robo, desvestirse y otro aterico de las otras iglesias, que no nos vamos a meter allá. Puesto los ojos en Jesús, dice, por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Mira qué interesante. Aquí el autor de los Hebreos nos ilustra, es una metáfora, que ya eso ustedes lo van a aprender. Utiliza una metáfora de una carrera. Entonces, para ir liviano a la carrera, obviamente tenemos que ir liviano de vestimenta. Entonces nos despojamos de todo peso. ¿Por qué los que corren esos maratones, esas cosas, usan una licra bien pegadita? Pues si usted le pone un abrigo y un qué sé yo, un pantalón largo de eso, el aire le hace fricción. Mientras menos fricción, menos ropa tenga, que yo creo que en algún momento ellos
corrían en cuero, a eso mismo. Pero ahora por lo menos una licrita. Entonces, si volvemos a nuestro texto, digo, mira, despojarse es como desvestirse. Vamos a ver qué dicen las otras versiones. Vamos a ver esta nueva traducción viviente. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Mira, se despojó. Estos teólogos lo interpretaron como una renuncia a sus privilegios. Bueno, sí, tiene sentido. Seguimos. Nueva versión internacional, que me gusta mucho. Se rebajó voluntariamente. Mira, despojarse también implica una humillación. Que se rebajó. ¿Qué más? Traducción del lenguaje actual. Renunció a esa igualdad. No insistió a esa igualdad. Renunció a esa igualdad. Ok, renunció, despojó, que se quitó la ropa, ya entiendo que renunció a esa igualdad, no se aferró. Entonces, eso nos aclara el significado de esas palabras importantes que tiene el texto y que nosotros tenemos que saber el significado. Para yo interpretar el texto, yo tengo que saber obligatoriamente qué significa que se despojó. Y eso lo hacemos ¿dónde? Aquí, consultando esa palabra, viendo cómo se mencionan, cuáles son esos verbos, cuáles son esos sustantivos. Bien, entonces no es necesario enlazar nada, simplemente usted hace su búsqueda y lo coloca ahí, en esta parte, los listas, lo lista, mira, el defensa filipenses sí. Y si quiere, porque ese es el objetivo del ejercicio, usted dice el sentido en que usted entiende que la palabra se expresa en ese verso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí mismo, en eso de la concordancia, ¿qué tantas, cómo le diríamos? ¿Qué tantas Referencias. búsquedas tenemos que tener? No, la que usted considere. La que usted considere. Por ejemplo, si usted entiende que con 5 referencias está bien, si usted entiende que con 2 está bien, porque eso va a depender de también cuántas veces aparezcan y en cuántos textos tiene un significado distinto. Entonces, eso, por ejemplo, si estoy buscando el término muerte, ok, vamos a ver cómo utiliza Pablo muerte en sus distintos escritos. Muerte o muerto. Vamos a quitarle eso para poder. Entonces, qué sé yo, vamos a ver en Romano. Resurrección de entre los muertos, bueno, todo un concepto. Que lo que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Qué es esta muerte? De separación, esto es la muerte espiritual, o qué, este es el infierno, puede ser el infierno, pero también puede ser la muerte física. Entonces aquí yo cojo este y lo voy poniendo por ahí. Delante de Dios, el cual creyó, el cual le da vida a los muertos. Entonces, vida a los muertos, esto es muerte física. Y le da vida a los muertos. Y no se habilitó la fe a considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Bueno, esto es una figura ya como muerto porque era bien viejo. Lo suelto en banda. Entonces ahí voy tanteando. Ahí voy tanteando. Por la muerte de su hijo. Esto fue la muerte física. Así como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Aquí la muerte pasó a todos los hombres. Puede ser tanto la espiritual como la física. En ambos casos es la separación, o sea, del alma del cuerpo o de la persona de Dios. Con 2 o 3, yo entiendo que basta. Tampoco es que aquí, cuando vayan a identificar esa palabra clave, se tengan que seleccionar 15 o 20 palabras, porque eso es la palabra clave. Yo entiendo que en un pasaje pueden haber algunas palabras clave, pero no de que 15 palabras clave, y de esas 15 buscar 3 o 4 versículos donde se mencionan, porque ahí sí es verdad que ustedes
van a, van a agotar tiempo y no le va a permitir apreciar las diferencias. Entonces, tome pocas palabras clave porque son palabras claves, no son todas las palabras del texto. Y de esa palabra busque 2, 3 o 4 referencias que puedan o apoyar el concepto que usted entiende de ese versículo o arrojar otra luz distinta de ese versículo. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, cualquier cosa estamos aquí en el grupo. Pueden preguntar, me pueden escribir también. Con eso no hay problema. Fíjense que la unidad 2, esto no está, estas fechas yo no la he hecho. Pero está bien, tanto los ejemplos de la figura literaria como esta práctica de estudio tienen fecha hasta el 30 de junio. Tienen más que tiempo suficiente. Como aquí las lecturas son pocas, el diccionario y un informe de esa lectura, eso no le toma mucho tiempo, y aquí hay lectura, pero no hay informe, ya todo es la perícopa. Entonces, como tiene ese tiempo bastante, vaya avanzando sus tareas y también comuníqueme por el grupo cuál es el pasaje que usted va a tomar para yo apuntarlo, ver si es factible. Quizás no le diga nada, en la mayoría de las ocasiones no me vaya a decir nada, pero si puedo sugerirle algo, ya sea para que lo tome más corto, lo tome más largo o tome otro pasaje, así se lo pueda decir. Pero cuando vaya a iniciar esto, me tiene que decir cuál es el pasaje que usted va a tomar. También quisiera que todos tengan pasajes distintos. 1, 2, tienen 2 semanas para eso. Eso es bastante tiempo. Bien. ¿Alguna pregunta? Comentario. Y nada, sigan realizando sus actividades, entregando sus asignaciones. Aquellos que le faltan asignaciones por entregar, sepan que todavía tienen tiempo. Pero como ven, la rueda sigue rodando y entonces se van acumulando las cosas. Por lo tanto, póngase al día y así va a ir mucho mejor lo que viene.